Bueno, pues vamos a entrarle al tema. Saludo con mucho gusto a Alberto Guerrero Baena. Él es consultor especializado en políticas de seguridad, justicia y movimientos sociales, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos visto estas capturas de personajes ligados también a personajes importantes del crimen organizado. ¿Qué lectura le das? Mira, yo creo que básicamente es una respuesta favorable, sobre todo tomando en cuenta pues estos liderazgos, ¿no? Estos Ujú. liderazgos que se están dando con el tema de la fragmentación o balcanización, como le podemos llamar, del cártel de Sinaloa, pero también hay una situación muy importante. Se atacan liderazgos, pero estos liderazgos realmente son operadores financieros y en este sentido creo que nos dirige más el punto donde se debería de atacar, que sería todas esas estructuras financieras de lavado de dinero, de montaje de empresas fachada y principalmente toda esta situación que se debe de atacar desde una estructura financiera forense, precisamente para poder empezar a minar realmente las operaciones que realizan de manera ilícita estas empresas criminales, porque básicamente operan como tales, y que en este sentido creo que sí, es muy importante los liderazgos, es muy importante señalar que son cabecillas importantes de que se necesita de alguna manera evidenciar que se hizo un proceso sumamente cuidadoso porque ya tenían las órdenes de aprehensión ya obsequiadas por el juez de control, pero realmente, digo, a lo mejor este tipo de líderes van a servir en un futuro para tratarlos de mandar a Estados Unidos y realmente aquí el tema es cuándo vamos a empezar a atacar de estructura y de raíz todas estas operaciones financieras que se pretenden o que se están haciendo desde la estructura criminal, porque al final Ujú. estos líderes son aprendidos, puede llegar cualquier otro líder, ya Claro. las empresas criminales ya tienen desarrolladas los liderazgos que van a suceder a estas personas y las operaciones siguen. Entonces, realmente lo más importante sería que empezaran a diseñar este trabajo de estructuración de inteligencia financiera, de estructurarlo con toda una serie de instituciones, con bancos, con la unidad de inteligencia financiera, con varias estructuras de gobierno y sobre todo, pues obviamente bajo la competencia de la Fiscalía General de la República, como en todo caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es quien establece la estrategia, Ujú. para empezar a ver de raíz la extinción de este tipo de grupos, pues que al final el cártel de Sinaloa se está viendo muy minado, pero también estamos viendo el crecimiento del cártel Jalisco. A ver, sí, justamente es lo que te iba a preguntar y para allá iba, ¿no? Sí se debilita quizá la facción y parte del cártel de Sinaloa, pero esto pudiera dar pie a otros grupos criminales para quizá tomar las plazas. Por supuesto, sobre todo tomando en cuenta que el cártel Jalisco se ha venido internacionalizando, que Ujú. han empezado a montar en lo que ellos conocen como franquicias, porque al final de cuentas es un tema muy importante que hay que señalar que todas las estructuras son independientes y que de alguna forma lo que hacen es alquilar el nombre y pagar vamos a decirle, una renta por el mismo, pero que las operaciones sí están muy ligadas, inclusive han tenido ciertos triunfos en materia de combate a las fuerzas federales. Por ejemplo, recordarás aquel episodio que hubo entre Colima, Jalisco y Michoacán, donde prácticamente militares tuvieron que salir huyendo de la zona derivado del conocimiento de territorio que tenía este grupo y la hegemonía que está teniendo, pues es una hegemonía no solamente en México, sino también, pues básicamente ha tomado parte de las operaciones que ha dejado de realizar el cártel de Sinaloa y esto se ha extendido, pues no solamente a parte del territorio mexicano, sino también Estados Unidos, por el otro lado también Europa e inclusive lugares tan recónditos como Kenia en África. Entonces, es bien importante señalar que pues el combate tendría que ser, vamos a decirlo de una manera uniforme, tratando de estructurar la estrategia basada obviamente en temas de carácter financiero para empezarlos a minar y desde ahí poder empezar a trabajar, obviamente, la parte reactiva, que es la parte más importante, pero ya con una estructura totalmente minada en lo económico, que es lo fundamental.
Haciendo un balance ya a pocos días de que termine este 2025, ¿qué consideras que se debe reforzar en temas del combate al narcotráfico, Alberto? Pues mira, básicamente se tiene que reforzar, número uno, la recuperación de los territorios perdidos, porque se ha hablado mucho de este concepto de soberanía que de alguna forma ha aplicado el gobierno federal, Ujú. pero si no tienes la soberanía de tu propio territorio, como es lo que sucede hoy en día, por ejemplo, en territorio de Sinaloa, territorio de Michoacán, Colima, Chiapas, y así podemos irnos por todos los estados de la República donde la autoridad legalmente constituida no ha entrado, pues sin duda, pues mira, a lo mejor puede ser que haya habido un viraje en comparación con lo que no hacía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se están enfocando muchísimo en estos temas de los liderazgos, cuando realmente el ataque tiene que ser netamente de inteligencia, netamente estructurado, como lo he venido comentando, en una situación netamente de financiera, y por el otro lado, pues también empezar a ver en este sentido cuál va a ser la actuación fundamental de la Fiscalía General de la República ante todo esto, porque se necesita que litigue estos casos de manera inmediata, como sucedió con estas dos Ujú. personas, para que se puedan obsequiar las órdenes de aprehensión inmediata y poder fijar los objetivos que realmente se puedan trazar, porque por ejemplo del año pasado, los 100 días de gobierno que tuvo la presidenta, Ujú. no se logró básicamente, por ejemplo, el objetivo que tenían con los limoneros en Michoacán, no se logró aprender a todos estos objetivos que se tenían, siguen operando, entonces es donde realmente se necesita una fiscalía eficaz y eficiente para que empiece a litigar, y por el otro lado, pues también una secretaría que no nada más se enfoque en liderazgos, que se enfoque en trabajar con todos estos, vamos a decir, los dientes que ha tenido ahora con la unidad de inteligencia financiera, por el otro lado quizás con el SAT, por el otro lado con otras de las dependencias de la propia Fiscalía General de la República, para poder trabajar de manera conjunta, establecer estas operaciones conjuntas y no necesariamente ir por liderazgos, sino ir por estructuras, que es lo fundamental. Correcto. Finalmente, para ir cerrando, de acuerdo a los informes que se dieron a conocer, sí baja el consumo de fentanilo, pero también aumenta el consumo de cannabis. ¿Qué opinas? Pues al final, mira, es un tema netamente de salud. Afortunadamente, pues sí, el fentanilo no ha tenido el auge que uno ha esperado que pues pulular en México después de la negación de los propios laboratorios de fentanilo que hubo el sexenio pasado. Ha habido sí una campaña bastante interesante, pero también se ha tratado el tema desde una perspectiva punitiva y de castigo. Creo que hoy en día estos temas de consumo de drogas, tanto ilícitas como lícitas, tienen que ser trabajados desde la perspectiva de una política de salud que de entrada pues empiece con regulaciones, por ejemplo el tema de los cigarros ilegales que se venden en el caso de la Ciudad de México en algunas estaciones del metro, por el Ujú. otro lado el tema de los vapeadores, que es un tema que sin duda ha causado mucha controversia porque ha sido un tema de capricho presidencial y no necesariamente un tema científico como que es como se hubiera esperado, y que en estas circunstancias creo que ahí a la presidenta le hace falta escuchar más a su gabinete de salud para en todo caso entender cómo se debe de trazar una política de salud basada plenamente, sí, en una regulación, en una evaluación de riesgos. Por el otro lado, la comparación con otros modelos internacionales, como por ejemplo en el caso de los vapeadores, hay un modelo chileno o un modelo portugués que ha sido muy exitoso tomando en cuenta la medición que ha tenido en torno al tema del tipo de químicos que se le puede poner, porque si lo ligamos, por ejemplo, con el tema del fentanilo, a muchos de los vapeadores que ahora van a estar dentro del mercado pirata y que le van a arrojar 20,000 millones de dólares al crimen organizado, pues sin duda se le puede poner cualquier cosa y haces adictos. Claro. Entonces aquí realmente pues se necesita mucho el replantear la política de salud y no necesariamente utilizar el aspecto punitivo o de castigo como una forma de prohibición. Estamos en una sociedad en la cual las prohibiciones pues se supondría que habían quedado en la etapa medieval. Hoy en Ujú. día ya vivimos en una inmediatez donde la información es poder, y si pudieron con el tema del fentanilo,
pues también quizás con las otras drogas lícitas e ilícitas. Totalmente, pues importante lo que nos comentas y tu análisis, Alberto. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y que pases felices fiestas. Igualmente, Juan Manuel, un gusto enorme, un saludo para todos y felices fiestas también. Gracias.